historiadores nos ocupamos de la historia, no de la memoria. Son dos cosas conceptualmente distintas y yo diría que casi radicalmente distintas. Por lo tanto, pero con relaciones complicadas. Y a mí sí que ahí me gustaría llamar la atención sobre el problema de la memoria, no de la historia, que insisto, es un problema distinto. El problema de la memoria porque la voluntad de los estados de controlar la memoria pública se ha dado siempre, desde tiempo inmemorial. O sea, yo creo que ya las primeras ciudades-estados de Mesopotamia tenían políticas de memoria. Ahora diría que es un termómetro de calidad democrática el que la incidencia del Estado en crear una memoria colectiva sea lo menor posible. Es decir, cuando un Estado más totalitario es, más voluntad tiene de construir una memoria pública. En resumen, lo que diría es que el Estado intente construir una memoria es un mal, supongo que un mal inevitable, pero en todo caso es un mal. Yo casi me atrevería a calificarlo de democrático y además lo relacionaría con la pregunta anterior, porque si algo han hecho los historiadores, y digo han hecho porque ha sido obra de una generación anterior a la mía, no estoy pensando en Santos Juliá, en Pablo Fossi, ha sido intentar desmontar el mito de la excepcionalidad española. Es decir, la verdad es que España es un país bastante normal en el conjunto de los países europeos o de los países del sur de Europa, si queremos precisarlo más. Ahora, esta idea de el problema de España, España como problema, el fracaso de España, a pesar de las investigaciones históricas que se han hecho demostrando justamente que es algo absolutamente falso, injustificado, sigue formando parte de la memoria colectiva de los españoles, y eso sí que forma parte de la memoria colectiva de los españoles, pero me refiero además en todos los grupos sociales, en todos los territorios del país, y que se refleja desde los chistes cotidianos, en los cuales los chistes españoles, los chistes que hace cualquier español cuando el chiste tiene que ver con lo que se considera países normales, que parece que España no lo es, como pueden ser Francia o Inglaterra, siempre es esa idea de la minusvaloración de lo español, pero también se da en las élites empresariales o en las élites culturales. Entonces, me parece que es uno de los dramas no de la historia, sino de la memoria colectiva de los españoles. Yo creo que las relaciones, bueno, tengo evidencias, no voy a extenderme mucho en ello, pero son, primero, empapadas de retórica, es decir, hay mucho de retórica y muy poco de realidad, y son profundamente desimétricas, es decir, lo que sabe cualquier ciudadano medio mexicano, argentino, peruano de España es mucho más de lo que sabe cualquier ciudadano medio español de México, Argentina o Perú. Eso es una disimetría, por un lado, yo creo que absolutamente perniciosa, es decir, en realidad tengo la impresión de que para los españoles América no existe. O en muchos casos, cuando hablan de América, piensan en Estados Unidos, no piensan en el resto del mundo americano. Y digo que es una situación perniciosa porque cuando se habla de España, efectivamente, cuando se habla de América en España, efectivamente, lo que hablamos es fundamentalmente de retórica, es decir, del imperio, no sé qué, no de la realidad, pero que es todavía más dramático porque si consideramos varios datos que a mí me parecen importantes, es decir, en un mundo globalizado en los cuales los grupos de países existen como realidades geopolíticas, que España ignore la existencia de la América española es profundamente nociva para el desarrollo del país, pero además estamos hablando de un territorio, un bloque geopolítico, como queramos denominarlos, que lo veamos desde el punto de vista que lo veamos, es vital para el desarrollo español. Se comparte el idioma, que no deja de ser una especie de
de realidad cultural, pero también económica, es decir, como elemento de funcionamiento, pero es que además una parte importante de los beneficios económicos de las empresas españolas, y eso finalmente también forma parte de la economía del país, se obtienen en América Latina. Es decir, el gran lugar de expansión del capitalismo español ha sido América Latina. Y otra cosa que a veces nos olvidamos es que una parte importante y mayoritaria de los emigrantes que viven en España provienen de países americanos, con lo cual digamos que todo nos empuja hacia una relación cercana e intensa con América Latina, pero la realidad es que América Latina ha dejado de estar presente en la vida cotidiana de los españoles, y lo que a mí me parece todavía más preocupante, creo que ha dejado de estar presente en la vida política española. Es decir, yo creo que había más preocupación, y para no plantearse que sea un problema ideológico, por América Latina con los gobiernos de Felipe González o con los gobiernos de Aznar, que actualmente, desde luego, yo la impresión que tengo viviendo en México es que España está cada vez más ausente del escenario político americano.